Bienvenida al módulo Campañas exitosas, comunicación efectiva y oratoria de las Escuelas de Líderes Políticas del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, ejecutadas por la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH. Bienvenidas al módulo Campañas Exitosas, Comunicación Efectiva y Oratoria. Soy Ernesto Ahumada, docente universitario, y hoy presentaremos la sesión del contenido La Comunicación. En este sentido, aquí hay una pregunta que es fundamental, decisiva, y que muchas veces, a pesar de que es un acto que realizamos cotidianamente, no tenemos mucha claridad de lo que significa. ¿Qué es la comunicación? Es indudable que comunicar es complejo, involucra a dos o más personas. En muchas circunstancias hay una comunicación más interpersonal, comunicaciones grupales o comunicaciones masivas. Y efectivamente la comunicación es intercambio de información, pero también detrás de esa información hay contextos, hay realidades distintas. Por eso responder qué es la comunicación sigue siendo una pregunta compleja, difícil de establecer con una respuesta definitiva. En este sentido, por eso es tan importante que cada uno de ustedes conozca los distintos elementos que constituyen la comunicación, sus procesos, se puedan autoevaluar sus propios procesos comunicativos y cómo mejorarlos, en este caso, pensando en cómo llegar con su mensaje, con sus ideas, a aquellas personas que ustedes buscan sensibilizar, tal vez con su discurso. Sobre la comunicación tenemos varias definiciones y formas de clasificarlas, pero sin lugar a duda la más importante es aquella que nos permite definirla en los siguientes términos. La comunicación oral, que es la que hacemos cotidianamente y en realidad desde que somos muy pequeños es la primera que aprendemos. Siempre recuerden que es muy importante señalar la oralidad, la comunicación oral es la esencia del ser humano desde los orígenes, especialmente cuando fue adquiriendo en su desarrollo evolutivo la capacidad de poder comunicarse. La oralidad tiene una fuerza, tiene una capacidad de transformación innegable. Por eso siempre es la primera que debemos considerar, dado que la utilizamos cotidianamente entre nuestras relaciones interpersonales, familiares, sociales y obviamente también laborales o colectivas. La comunicación oral es rica, es diversa y lo más importante está en permanente cambio debido a las distintas influencias que pueden ocurrir. Esa comunicación también va influyendo y va determinando lo de cada época. No es la misma forma que se comunicaban oralmente en Chile las personas hace unas décadas atrás, no como los hacemos hoy día. Hay usos que se van adquiriendo también en esta comunicación oral que surgen de la cultura, de lo popular, de los medios de comunicación y obviamente hoy de las redes sociales. En segundo lugar, dentro de esta clasificación tenemos la comunicación escrita, que es cuando somos capaces de plasmar en un soporte físico, que puede ser un soporte tradicional, que era la forma que teníamos antiguamente, ¿cierto?, de poder escribir tal vez una carta o en un cuaderno, hoy obviamente las formas de escritura que se vinculan con la virtualidad y lo digital. La escritura, que yo siempre les quiero señalar, proviene de un ámbito posterior a la oralidad. La escritura, antiguamente muchas personas, por ejemplo, no sabían leer y escribir, pero sí se comunicaban oralmente. En la actualidad ese escenario ha cambiado. Sin embargo, también la escritura hoy día se enfrenta a un desafío no menor, que hay distintos soportes para utilizarla. Obviamente ya los métodos tradicionales, donde tomábamos un lápiz, escribíamos una carta, están cada vez más en desuso. Hoy día lo que predomina son las redes sociales, la comunicación a través del correo electrónico u otros soportes tecnológicos. En ellos muchas veces nuestra forma de escribir no se atiende a lo que es eventualmente las reglas ortográficas o gramaticales. Ese también es un desafío para poder llegar con un mensaje claro, preciso, pero a la vez que sea atrayente, que sea seductor, especialmente en las nuevas generaciones. Por último, en esta triada de clasificación de lo que es la comunicación, surge la comunicación no verbal, es decir, todo el uso de nuestros gestos, expresiones. Sobre este punto, no olvidar la parte más decisiva en la comunicación, especialmente en las relaciones interpersonales o sociales, surge de este ámbito. Hay estudios interesantes que han podido observar que, por ejemplo, cuando una persona va a una entrevista de trabajo, los primeros minutos, más que lo que dice, la otra persona, su interlocutor, está observando cómo lo dice, sus movimientos, sus aspectos faciales, su mirada. La mirada siempre es relevante, nuestros movimientos de mano, postura corporal.
Por eso, no descuidar nunca este aspecto. Obviamente, dentro de lo no verbal también van a ir incluidos los elementos que tienen que ver con nuestro uso de la voz, nuestra vestimenta. Es decir, hay que lograr un equilibrio donde lo que dice nuestro contenido sea atractivo, pero sin lugar a dudas que sea también de una forma que sea convincente. Y ahí lo no verbal es decisivo. Sobre la comunicación, hay otro elemento que siempre es importante y hay que destacar, que tiene que ver con el contexto donde se produce, donde se realice y transmitimos nuestro mensaje. En este sentido, el contexto es un elemento determinante. Cuando nos referimos a contexto, estamos hablando de contextos, por ejemplo, culturales, contextos sociales, económicos. En este sentido, el contexto de la forma que comunicamos en la actualidad no es el mismo que se comunicaba hace décadas atrás. Del mismo modo, cuando hablamos de contexto hoy día, hay que considerar los cambios que se generan en cada una de nuestras sociedades. En nuestro caso, en Chile, se ha producido un proceso importante de migración de personas que provienen de otros países y otras culturas. Y en ese sentido, nuestro contexto se ha visto modificado. Por este motivo, es fundamental que tengamos la claridad que el contexto hay que conocerlo, hay que manejarlo. El contexto no es algo estático, fijo, está en permanente cambio y transformación. Lo importante es conocerlo, analizarlo, estudiarlo y luego a partir de ese contexto también adaptar nuestro mensaje y nuestra forma de comunicar. Fíjense que hemos hablado de contexto, de formas de comunicar, pero también hay un elemento importante. ¿Para qué usamos la comunicación? ¿Cuáles son sus funciones? Y en ese sentido, hay muchos de estos elementos que a continuación presentaré, que todos nosotros y ustedes obviamente lo han visto y lo han utilizado desde su infancia. Todos los seres humanos necesitamos comunicarnos, somos seres sociales. Sin la comunicación sería muy difícil poder relacionarnos, plantear nuestras ideas y nuestras emociones. Y de ahí que la comunicación posea una variedad de funciones. Vamos a revisar las más importantes. En primer lugar, la función apelativa, que es clave, fundamental, especialmente en un tiempo como el actual, donde todos estamos rodeados de mensajes y de información. ¿Cómo logramos atraer la atención de quienes nos escuchan? Hoy día, la mayoría de todos nosotros está conectado a redes sociales, a nuevas tecnologías, que son muy útiles, pero también eso también significa una saturación de información. Por lo tanto, tener la capacidad de atraer la atención del otro es fundamental. La función poética, que tiene que ver con la forma de nuestra expresión lingüística. Muchas veces olvidamos que el lenguaje también es una construcción verbal que permite expresar emociones, sentimientos, necesidades. Y en ese sentido la función poética es la que se relaciona con la estética, con la gran posibilidad que tenemos que a través del lenguaje expresar, por ejemplo, desde una perspectiva de lo bello, de lo atractivo, de la imaginación y nombrar algo. Ese es un punto no menor. El lenguaje tiene que ser directo, es cierto, tiene que ser muchas veces sencillo, pero no por eso perder un elemento fundamental, su riqueza, que en nuestro caso, la lengua española o castellana lo tiene en un nivel muy alto. Así que aprovechemos y utilícenlo. Por otro lado, tenemos la función metalingüística. ¿Qué significa esto en términos simples? Implica cómo hacemos interpretaciones y aclaraciones sobre lo que la misma lengua emplea u otras. Hay un ejemplo aquí que les quiero mostrar en este caso para que quede mucho más claro. Dice lo siguiente: Daniela es un nombre de mujer, compuesto por 7 letras, 3 consonantes y 4 vocales. Es decir, es cuando estamos hablando sobre el propio lenguaje, que muchas veces lo hacemos en distintas perspectivas. Por otra parte, tenemos la función relacional, que tiene una finalidad que es muy interesante, que no es solamente informar, sino que tiene que es la capacidad de poder hacer que la comunicación sea más efectiva, más clara, más directa, es decir, que se logre el objetivo, finalmente. Y ahí tenemos una serie de términos o expresiones lingüísticas que usamos cotidianas, incluso algunas que tienen una posibilidad de usos variados. Si yo le digo a alguien, ok, me estoy en ese momento logrando algo muy interesante. O si le digo, de acuerdo, ¿qué hago? ¿Qué logro?
señalar de una manera económica, porque el lenguaje también requiere de economía, es decir, muchas veces decir lo que necesitamos transmitir, pero con menos uso de palabras o expresiones. Hay otro elemento que siempre cuando tenemos que pensar y analizar qué es la comunicación, tiene que ver con su proceso, cómo se produce, cuáles son los elementos que participan de ella. En ese sentido, cuando hablamos del emisor o emisora, es un punto central de la comunicación. En todo proceso comunicativo, lo que a continuación verán ustedes acá en esta sesión, debería surgir. Emisora, emisora. Quien transmite la información es aquel que la envía. Por lo tanto, ustedes, yo, cada uno de nosotros, en distintos contextos comunicacionales, cumplimos esta función de ser el emisor o la emisora. Por lo tanto, tenemos que tener claro ese rol. Segundo aspecto, el mensaje, que es la información que emite, en este caso, el emisor o la emisora. El mensaje es valioso, es necesario, pero el mensaje a la vez tiene distintas formas de ser transmitido. Y de esa forma también es importante que ojalá el tercer actor importante aquí, que es el receptor o la receptora, quien recibe el mensaje, lo logre interpretar de buena manera. Por eso cuando comunicamos, obviamente podemos usar palabras, pero también esa palabra le ponemos un énfasis en la voz, o en nuestros movimientos, o en nuestra actitud facial. De esa manera, el receptor o receptora lo estará interpretando. Otro elemento en el proceso de la comunicación siempre es necesario considerar es el canal, es decir, el medio a través del cual transmitimos el mensaje. Efectivamente, los canales hoy día han variado. No solamente es un canal de la relación cara a cara o relación interpersonal, como decíamos cotidianamente antiguamente. Hoy día, obviamente, con las nuevas tecnologías, el mismo hecho de la pandemia nos llevó a darnos cuenta que teníamos otros canales y otros medios, por lo tanto, de transmitir nuestros mensajes. Hoy día, los soportes tecnológicos se han transformado en un canal esencial y que obviamente cada una de una persona que quiere ejercer liderazgo tiene que considerar al momento de transmitirlo a las personas que desean enviar su mensaje. El código. El código es muy interesante porque tiene que ver con el hecho que permite que exista la comunicación. Por ejemplo, si no tenemos códigos en comunes entre los distintos emisores y emisoras y receptores del mensaje o receptoras, seguramente la comunicación no va a ser totalmente efectiva. Eso ocurre a veces en algunas circunstancias en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, por ejemplo, con algunos grupos etarios. Una vez se pregunta por qué a lo mejor generaciones mayores, de más edad, de gente más grande, adultos mayores, puede que no comprendan o no tengan una capacidad de lograr comunicarse completamente con los más jóvenes o viceversa. Y puede ser porque el código que se está utilizando corresponde a formas de expresiones propias de cada época, de cada uno de estos dos grupos etarios. Ahora, efectivamente hoy día, en general, gracias a las grandes posibilidades de transmitir mensajes a través de distintas vías, se ha logrado un mayor acercamiento en este punto, pero es indudable que el código va a ser central. La situación. La situación es el hecho, la circunstancia en la cual nosotros transmitimos nuestro mensaje. Este punto central. Cada una de ustedes aquí tiene que tomar en consideración varios elementos. En primer lugar, las situaciones que corresponden a un contexto determinado están influidas por las barreras de la comunicación. Las barreras son variadas. Tenemos barreras ambientales. Por ejemplo, ustedes se encuentran en una sala, en un lugar determinado, y el ambiente está muy frío, y estamos en una época de invierno. Ahí puede haber una barrera para que se ejerza una buena comunicación, porque hace frío. O puede haber un problema, si están usando un micrófono, que el micrófono falle. Esa es una barrera del ambiente, que normalmente uno se encuentra con estas circunstancias. El segundo son las fisiológicas, que son mucho más complejas, porque a veces tienen que ver con formas que nosotros tenemos de expresarnos. Ahora, esto en general se ha ido mejorando muchísimo. Antiguamente, un niño, por ejemplo, que tenía dificultades para nombrar una determinada letra, crecía con esa dificultad, lo que incluía muchas veces, obviamente, bullying, discriminación, y que le iba impidiendo relacionarse a veces con los demás. Hoy día ese mismo niño o niña, a muy temprana edad, se le lleva a una escuela de lenguaje, a un fonoaudiólogo. Por lo tanto, son barreras que se han ido mejorando. Pero, por ejemplo,
ustedes están conversando o dirigiéndose a un grupo de personas mayores, las cuales posiblemente algunas tengan dificultades de audición. Allí tenemos que tener claro nuestro tono de voz, nuestro énfasis en el mensaje. Las barreras psicológicas, tal vez las más complejas, las más difíciles de abordar, pues tienen mucho que ver y se relacionan con nuestros prejuicios, estereotipos que utilizamos normalmente en la relación con los demás. Estas barreras hay que tener mucha atención, son profundas, están incubadas dentro de cada uno de nosotros y en muchas oportunidades nos cuesta muchísimo poder solucionarlas o abordarlas de buena manera. Están muy relacionadas también con la última que presentamos acá, las culturales. Un ejemplo, la forma y la cultura y la identidad de nuestro país es distinta. No es lo mismo comunicarse a lo mejor con una persona que vive en el altiplano, en el norte de Chile, a alguien de la zona central o del extremo sur o de la isla de Chiloé. No es lo mismo hoy día el Chile de hoy, donde hay una presencia de inmigrantes, por lo tanto, de distintas culturas. Estas son barreras que también a veces actúan a partir del prejuicio o la discriminación, y las cuales hay que ser capaces de superar. También señalar que obviamente con todo lo que hemos visto, estamos en un proceso y en un acto que es complejo. La comunicación, si bien la hacemos desde que nacemos, en distintas maneras, el bebé lo hará a través de algún gesto, a través de algún balbuceo, y a medida que vamos aprendiendo, adquiriendo el habla, lo vamos relacionando a través de nuestra voz. Pero es un proceso complejo. Es decir, tenemos que poner mucha atención cuando hablamos de comunicación. No es algo sencillo, es algo que requiere de nuestra atención. Del mismo modo, recordar que muchas veces tenemos que poner mucha atención a los contenidos que presentamos, especialmente en nuestras relaciones interpersonales. Finalmente, tener claro que lo que queramos transmitir no siempre es lo que es interpretado por el otro. La interpretación del receptor o receptora puede ser subjetiva y por eso muchas veces tenemos fallas en la comunicación. Recordar, el mensaje debe ser sensible a las necesidades y valores del público. Es decir, nuestro mensaje tiene que ser sencillo, pero convincente, comprendiendo en este sentido convincente que logre ser atrayente para quienes lo están escuchando. Otro elemento importante a destacar cuando hablamos de comunicación tiene que ver con un elemento más específico, es decir, la comunicación al interior de la organización. Acá todos nosotros podemos pertenecer a algún tipo de organización. Nuestro trabajo, el ambiente laboral, obviamente es un tipo de organización, pero puede ser la organización social, vecinal, el club de adultos mayores, el club deportivo, puede ser aquella organización política en la cual nosotros participemos. En estos ámbitos es muy importante que también nosotros despleguemos todas nuestras habilidades comunicativas. En ese sentido, es muy importante en el ámbito específico político que exista una armonía, que exista una correlación, si ustedes quieren señalarlo de esa manera, entre la comunicación interna, la que planteamos al interior de nuestra organización, pero también hacia afuera. Esa es hoy día una exigencia. Es decir, cómo comunicamos al interior de la organización tiene que tener una réplica, una expresión también como comunicamos hacia afuera. Y eso no siempre ocurre. En ese sentido, recordar que la comunicación interna también es parte de la cultura organizacional, de las relaciones humanas que vamos construyendo con cada una de las personas que trabajamos. En ese sentido, la comunicación es clave para la construcción de buenos equipos de trabajo, donde exista una proactividad, liderazgos y obviamente exista la cohesión y la idea de trabajar por un objetivo común. Sobre este punto, no olvidar por qué es tan importante esta comunicación interna, porque son los primeros que reciben nuestro mensaje. Si, por ejemplo, no logramos persuadirlos a ellos, a nuestros propios colaboradores o colaboradoras, si no logramos que ellos sientan que nuestro mensaje es atractivo, difícilmente lo haremos hacia un público externo. Por eso, siempre se destaca la importancia que tiene la comunicación al interior de la organización. La comunicación interna tiene una serie de características y beneficios. Vamos a nombrar rápidamente las más importantes. Promueve la integración, es decir, posibilita que las distintas personas de la organización tengan un nivel de relación más estrecha. Impulsa y mejora la comunicación entre las y los participantes. Otro elemento esencial, fundamental y que sabemos que siempre existe en cualquier ámbito de relación humana,
y obviamente en cualquier tipo de organización. Nos ayuda a disminuir los eventuales conflictos. Nos permite la comunicación a mejorar la resolución de esos conflictos. Otro elemento es que nos permite desarrollar un espacio de información y participación común, donde haya libertad de poder expresar, pero también un ambiente, obviamente, de cordialidad. En síntesis, si ustedes observan, nosotros nos encontramos en un escenario donde la comunicación atraviesa todos los ámbitos de nuestra vida. Por lo tanto, no podemos dejarla de lado. Cada uno de estos puntos que acabamos de ver deben ser analizados, estudiados y luego llevados a la práctica de una manera que nos permita lograr finalmente una comunicación efectiva. Soy Ernesto Ahumada, docente universitario, y nos vemos en la próxima sesión en este atractivo e importante módulo de campañas exitosas. Muchas gracias. Programa Mujer y Participación Política, Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH.